dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. ¿Es cierto? En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio San Juan, capítulo 8, desde el versículo 3 al 5. Cuando usted lo tenga, dirá amén. Y leemos la bendita palabra de mi Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Viene la interrogación. Que el Dios de los cielos añada bendiciones en vuestros corazones. Oramos, hermanos. Padre Santo, solamente vamos a estudiar lo que está escrito, que es tu palabra. Tu palabra va a correr y tu palabra será glorificada en vuestros corazones. Sabiduría y ciencia. Queremos salir edificados por tu Espíritu Santo. Creemos a lo que está escrito, que la gloria postrera de nuestro país será mayor que la primera. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Le damos una ofrenda de aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Tenemos como tema perdón para una mujer adúltera. Y conforme el mensaje va avanzando, vamos a entender bien clara esta palabra. Que cuando el Señor perdona, Él olvida. En cambio, el hombre dice que perdona, pero sigue acusando. Y ese es el problema que hoy en día hay en nuestras iglesias. Cuando hablo de nuestras iglesias, estoy hablando a nivel mundial. La historia de una mujer sorprendida en el llamado adulterio. Cada uno de nosotros tiene un amplio conocimiento por medio de la palabra del Señor, que el adulterio es violación de la fe conyugal. Podemos poner entre paréntesis fraude, traición. Esta mujer, mis amados, encontrada en el acto mismo de adulterio. Y fíjense que esta historia es uno de los relatos más fascinantes que nos muestra las Sagradas Escrituras. Con el propósito que usted no confunda adulterio y fornicación, en la cual son dos actos muy diferentes. Amén. Cuando hablamos de fornicación, es una unión carnal que está fuera del matrimonio. En esta historia real,
muestra la perfidia de quienes no se interesaban por las personas, sino que la usaban para tratar de acusar al Señor Jesús. De igual manera, hoy en día podemos decir, muchos tienen una actitud condenatoria hacia los pecadores. En lugar de verlos como personas necesitadas de la gracia de Dios, los ven como aquellos a quienes se les ha de rechazar. Algunos líderes han pensado que el relato de la mujer sorprendida en adulterio enseña una actitud frívola hacia el pecado. Pero, mis amados hermanos, ese no es el caso. Ni una sola vez Jesús, de ninguna manera, Jesús aprobó la conducta de esta mujer. Más bien, esta historia real muestra la compasión de Jesús por los pecadores, aun quienes son sorprendidos en los peores pecados, que pueden experimentar su gracia y su perdón. Lo único que no hay perdón, mis amados hermanos, es cuando una persona habla mal en contra del Espíritu Santo de Dios. Es el único pecado no perdonado. Fíjense que esta mujer, según las Escrituras, había violado la ley de Dios, o sea, uno de los 10 mandamientos. Pero mi Señor Jesús perdonó a esta mujer y dice claramente la palabra que el Señor Jesús la puso en libertad. Queremos entender bien esta palabra. Yo le manifiesto con toda sinceridad que la iglesia del Señor, y puedo decir un 60%, se quedaría sobre la faz de la tierra, porque hay hipocresía en el corazón de ellos. Cuando Dios perdona, perdona, y nosotros seguimos señalando y seguimos acusando y rechazando. Y jamás olvidamos lo que hizo esa persona. O sea, ¿a dónde está el llamado problema? Que nosotros estamos más perdidos y condenados con aquellas personas que cometieron el acto y Jesús los perdonó. ¿Cuántos le alaban a Dios? ¿Cuántos le pueden alabar al Señor? Sí, Abasoa. Porque todo lo que respire, alabe al grande Jehová. Cuando escudriñamos el Evangelio de San Juan, los 2 primeros versículos, vemos algo muy claro y positivo, que mi Señor Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo y dice la Sagrada Escritura que todo el pueblo vino al Señor y Jesús sentado les enseñaba la palabra. El monte de los Olivos, mis amados, al otro lado del valle de Cedrón, desde Jerusalén, era uno de los lugares predilectos de mi Señor Jesús. En ese lugar, en el llamado Monte de los Olivos, el Señor Jesús iba con un solo propósito: a buscar la presencia de su Padre y a enseñar. Porque si no hay enseñanza, ¿qué sería de vosotros? Hay personas que nunca tuvieron un instructor y son pastores. Y como nunca tuvieron instructor, usted puede ver muy claramente
en estos siervos que hay un legalismo completo en su vida. Una esclavitud, una servidumbre. Y como no hubo instrucción, el pueblo también entra en una llamada servidumbre. Yo tuve un instructor por lapso de 3 años y medio. En el día que el Señor me llamó. Por supuesto, las cosas son muy diferentes. El Señor Jesús tenía necesidad de buscar el rostro de Dios. Es por eso que Él buscaba el monte de los olivos. Ahí se reunía juntamente con sus discípulos. Se amanecía en ese lugar. Y en la mañana volvía al templo a enseñar. Fíjense que los maestros de los pergaminos tenían la costumbre de ponerse de pie para leer el texto bíblico. Y después se sentaban para enseñar. Y mientras Jesús enseñaba, los escribas y los fariseos interrumpieron su mensaje, su enseñanza. Le trajeron a una mujer sorprendida en pecado de adulterio. Sabemos que el adulterio es un pecado de muerte. Queremos entender bien esta enseñanza, mis amados. ¿Por qué los llamados escribas y los fariseos le llevaron a esta mujer donde Jesús? Sabemos que Jesús enseñaba con autoridad. Los dirigentes de cada secta se admiraban de su doctrina y se deciden públicamente llevarle a esta mujer. ¿Había amores de esta mujer? Parece que comenzaron a seguirla a esta mujer los pasos. Planearon sorprenderla con las manos en la masa. Y tuvieron el cuidado de obedecer la ley judía, en la cual ellos sabían que la ley judía exigía 2 testigos verdaderos para condenar a muerte a alguien. Estos dirigentes, personas ilustres, preparadas, tenían un amplio conocimiento de los pergaminos. Ahí leemos lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 17, versículos 5 y 6. Entonces sacarás a tu puerta al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Versículo 6. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No moriría por el dicho de un solo testigo. Fíjense, mis amados, la ley daba unas claras instrucciones respecto a los que habían cometido el llamado adulterio. Por supuesto, defendiendo de la circunstancia, se debía de ejecutar a las 2 personas sorprendidos en adulterio. Pero la sorpresa de Jesús le trae solamente a la mujer. El hombre de ninguna manera aparece. Quizás pertenecía a una de las cestas de aquellos. Y vemos ahí en Levítico capítulo 20, versículo 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo,
el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea, se exigía que se apedreara a la mujer y al hombre que cometiera adulterio. Por supuesto, a los dos tenían que estar presentes. Si habían cometido el llamado adulterio, entonces había que sacarlo fuera del pueblo y apedrear a este hombre y a esta mujer. Entonces aquí cabe la pregunta: ¿encuentran a una mujer en el acto mismo de adulterio? ¿Se la trajeron a Jesús y le pusieron en medio a esta mujer? Es ahí la pregunta de ellos. Moisés, la ley de Moisés, mandó apedrear a tales mujeres. Fíjense, mis amados, ¿dónde estaba el hombre que fue sorprendido en adulterio? Por supuesto que al llevar solamente a la mujer, es obvio que los escribas y los fariseos estaban tratando de acusar a Jesús. Y su verdadero motivo no era cumplir la ley de ninguna manera, sino venían con un solo propósito ellos: acusar a Jesús. Sin duda, por supuesto que era culpable el hombre y por supuesto también la mujer. No traen al adúltero, solamente presentan a la adúltera. O sea, el motivo de los fariseos no era la pasión por la llamada santidad, sino el deseo de tenderle una trampa al Señor Jesús. Es por eso que los escribas y los fariseos interrumpen la enseñanza de Jesús. No había un buen corazón de ellos. Y fíjense que ellos eran personas que buscaban a Dios en espíritu y en verdad. No había un corazón sano. A veces sucede que en vano es la carrera de vosotros. Se enseña, se predica y la gente no obedece. Sigue en la llamada religión. Sigue con su corazón inicuo, con la maldad, con la iniquidad. ¿Y a qué se debe aquello? Porque nunca ha habido un arrepentimiento de corazón. Y nunca han llegado estas personas a conocer al Dios de los cielos. Y a Dios lo vamos a conocer por la palabra. Y cuando conozcamos a Dios por la palabra, entonces lo demás vendrá por añadidura. Vendrán visiones, vendrán sueños, vendrán revelaciones. Es ahí Dios nos hablará en voz audible. Jesús nos hablará en voz audible. Los ángeles también nos hablará en voz audible. Vamos a ver a dónde es que vamos a llegar con esta enseñanza. Porque ya hoy culminamos el año. A las 12:01 ya estamos 1 de enero
del nuevo año 2007 y sigue el creyente enfrascado en la llamada religión. Como estudiamos el día de anoche, lo dijimos bien claro, nosotros no creemos en eso de feliz año. Yo creo en el día. Por eso hay una bendición mutuamente, conforme a la palabra. Dios te bendiga, que pases buen día, que hagas buen día. Eso quiere decir, Dios te bendiga. Si vamos a estar como los hipócritas, como éramos antes nosotros, que nos abrazábamos y llorábamos, y feliz año, alabado sea el Señor, no vamos a llegar a ningún lado. Porque esa no es la vida del cristiano. La vida del cristiano es que usted pase un buen día y que le haga un buen día a su esposo y que le haga un buen día a su esposa y a sus hijos, a su casa, a su familia y a su prójimo. Por algo no decimos que Dios te bendiga, que pases buen día y que hagas buen día. O sea, el buen día depende de quién, de nosotros. Amén. Recuerden que estamos en San Juan capítulo 8. Sí podemos decir aleluya, ¿no? En el versículo 3 y versículos 4 y 5 le dijeron: maestro, esta mujer, mire cómo la trataron, ha sido sorprendida en el acto mismo ¿de qué? De adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? El versículo 6 dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Hermano, la pregunta de los líderes judíos probó que en realidad ellos no buscaban ninguna dirección. El propósito de ellos era de acusar a Jesús. Eso es lo que vemos hoy en día en el pueblo de Dios. Usted converse con alguien acusando al hermano, acusando a la hermana, acusando a su propia madre, acusando a su propio hijo, acusando al propio creyente, acusando al hermano y a la hermana donde en la misma iglesia se congregan. Esas son las conversaciones. Y usted lo vieran, aleluya, gloria a Dios, cantando, danzando, predicando, pero ellos mismos acusándose. Ellos mismos se acusan. Entonces, ¿de qué reino nosotros? Por eso le traigo esta enseñanza para un nuevo año. ¿De qué reino nosotros podemos hablar? ¿De qué Dios nosotros podemos hablar? ¿Qué nosotros podemos testificar? Si el ministerio que el enemigo le ha dado a muchos pueblos de Dios es acusar. Por eso me sorprendí de un ministerio por ahí que ha salido nuevo. Espérame en el cielo. De una vez, pues, yo aplaudí a ese hombre. Fíjense, mis amados, con qué pregunta vienen los escribas y los fariseos.
Si el Señor Jesús se ponía de parte de la ley, por supuesto que mantendrían una posición que no era popular y que ya ni siquiera en ese tiempo se practicaba, porque había entrado la gracia. La gracia era Jesús. Por eso Jesús le dijo bien claro: yo no vengo a abrogar la ley, yo no vengo a quitarles nada, vengo a enseñarles cómo se debe de vivir delante de Dios y delante de los hombres. ¡Alabado Jehová! ¿Cuánto le alaban al Señor? ¿Cuánto le dan honra, gloria y alabanza? Levanta tus manos a los cielos y adora. Por supuesto, si Jesús se ponía de parte de ellos, también estaría violando la ley romana contra la ejecución no autorizada. Los fariseos trataban de que dijera algo en contradicción con la ley de Moisés o contra las autoridades romanas que no permitían que los judíos ejecutaran sentencia de muerte. Bien dice la Biblia: un hombre, un pueblo, un pueblo, un hombre. Un hombre que vino a enseñar la verdad para que el pueblo se edificara. Un hombre levanta una nación y un hombre vende también una nación, destruye una nación. Dios tenga misericordia de nuestro país. Además, como mi Señor Jesús, es un hombre que vivía la gracia, un hombre compasivo, que aprobara que se apedreara a aquella mujer. Si rechazaba la ley, se la consideraría un anarquista, podemos decir. Los judíos la rechazaban por eso. Usted sabe lo que es una persona anarquista, ¿no? Una persona que profesa el anarquismo, doctrina política, una sociedad sin Estado. Por eso que estaban esperando los fariseos una respuesta del Señor. Tú pues, ¿qué dices? El Señor Jesús agachó su cabeza, porque Jesús no se lleva con los hipócritas. Inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Fíjese, los acusadores. Acusar, imputar a uno delito o culpa. Los fariseos esperando una respuesta y ellos señalando y ellos acusando y que Dios vive en ellos. Hermano, cuando vive el evangelio en vuestros corazones, las cosas cambian. Dios me libre de acusar a alguien conociendo las cosas. Dios me libre de señalar a alguien conociendo las cosas. Porque nosotros somos humanos. ¿Sabe lo importante de esta enseñanza? Es que cuando Dios perdona, perdona. Usted no se preocupe por nada. No le interesa a usted ni se preocupe
que ese hombre, que esa mujer no le perdone y que lo siga señalando y que lo siga acusando por el acto, aleluya, indebido que usted hizo. Aquí lo importante de todas las cosas es que el Señor nos perdonó. De ahí no nos interesa nada. A mí no me interesa nada. A mí lo que me interesa es que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y que el Señor me haya perdonado. No importa que usted me siga señalando, no importa que usted me siga acusando, diciendo lo que diga. No me interesa. Porque yo no vivo de los intereses. No sé si usted viva de los intereses, pero yo no vivo de los intereses. A eso queremos llegar. Los santurrones. Gracias a Dios que aquí no hay. No, como un 30%. Acusando a esta pobre mujer. Era como un día llegó un hermano aquí a nuestra iglesia, muchos años en el camino del Señor, y la sorpresa es que se había apartado del camino del Señor. Y en ese tiempo que se había apartado del camino del Señor, creo que como un año, hasta la 18 fue a parar. Sí, bebía con las rameras, se deleitaba, y cuando llegó a reconciliarse era el muy santo. Y comenzaba a señalar y acusar. Un día que llegó le dije, siéntate aquí por favor. ¿Quién eres tú para que señales y acuses? Si tú hiciste lo peor cuando te apartaste del camino del Señor. Hasta en la 18 tú bebías. ¿Bebías o no bebías? Bailabas con las rameras. Y ahora te crees el muy santo. Tú eres el menos que tienes que hablar. Porque cuando hay que hablarle a los carnales, hay que hablarle a los carnales. Pablo dice que cuando hay que hablarle a los carnales, no lo mires a ver tampoco, hay que hablarle a los carnales. Y cuando hay que hablarle como humano hay que hablarles. Oiga, mi hermano, parece que el hombre me entendió. Ahí estaba Jesús inclinado hacia el suelo. Escribía en tierra con el dedo. Ahí estaban los acusadores. Y escúcheme bien, iglesia. ¿No sabemos lo que Jesús escribió en tierra? Quizás le escribió porque lo que más conocían ellos eran los 10 mandamientos. No matarás. Jesús seguía escribiéndole en tierra y ellos exigían una respuesta. Y cuando Jesús habló, se puso de parte de la ley de Moisés, pero de tal manera que solo él mismo podía cumplirla. Porque él tenía el don de gracia. La gracia de Dios en él. No sé cuánto tiene la gracia de Dios en cada creyente, en cada persona en su vida. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. Libro de Romanos capítulo 5, versículos 13 y 14. Sí podemos decir aleluya, ¿no? Quizá usted en este último día del año esperaba otro mensaje. Ya estamos cansados de hablar y de predicar. Yo ya estoy cansado. De verdad, yo ya quiero salir corriendo, desaparecer. Porque lo que se ha formado en muchos creyentes es una religión.
La Biblia dice que nos llamó a paz y a santidad. Dios nos llamó a la verdad. Por eso que la verdad nos ha hecho libres y la verdad nos ha hecho salvos. Vamos a ver lo que dice Romanos 5, 13 y 14. ¿Somos juzgados por el pecado de Adán o por nuestro propio pecado? Sabemos que el pecado entró en el mundo por medio de Adán. Y fíjense que el apóstol Pablo lo dice con mucha claridad, que todos hemos pecado. Y algunos enseñan que toda la raza humana es culpable de pecado porque Adán introdujo el pecado en el mundo. Y como descendiente de él hemos heredado de Adán una naturaleza ¿qué? Pecaminosa. Sabemos que fuimos concebidos en pecado. En pecado nos concibieron vuestros padres. Y como pecamos, heredamos el castigo por el pecado de Adán. ¿Y cuál es ese? La muerte. Pero ahora dice la Sagrada Escritura que nosotros somos liberados por Cristo. Somos juzgados por nuestro propio pecado, sabiendo lo que es bueno y sabiendo lo que es malo. Aún vuestra conciencia nos aplaude cuando hacemos nosotros lo bueno, que es el juez interno. Y vuestra propia conciencia nos acusa y nos señala cuando hacemos lo malo, lo indebido. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, ¿qué dice la Biblia? No sin culpa de pecado. Queremos entender bien ese versículo 14 de Romanos 5. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Hermanos, como insistieran en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Fíjense que mi Señor Jesús no hizo lo que esperaban. No condenó ni aprobó la conducta de la mujer. Jesús, la gracia, le dio una oportunidad a esta mujer. Como que le dijo Jesús: para poder entender las palabras que le dijo Jesús, el que esté sin pecado, arroje la primera piedra. Como que Jesús le dijo: si Moisés mandó a apedrearla, pues mátala, pues. Sáquenla del pueblo y cáiganle a piedra. Pero como eran pecadores, el pecado más feroz y el que aborrece al Señor es la hipocresía. Personas que tienen 2 y 3 personalidades. Y aquí nosotros no tenemos 2 y 3 personalidades. Tenemos una sola personalidad, la que el Señor nos ha dado, de ser hombres y mujeres de Dios.
Su misma conciencia los acusó. Como que dijeron, soy pecador, no soy perfecto. Tengo mi pecado escondido. ¿Quién soy yo para juzgar? El único juez que tenemos es Jesucristo, Señor nuestro. Y tenemos un abogado, Jesucristo, el que intercede por cada uno de nosotros y el que intercede por nuestros pecados. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. ¿Qué le contestó la mujer? Ninguno, Señor. Solamente mi Señor Jesucristo tenía todo el derecho para poder juzgar a esta mujer. Nosotros no somos perfectos, nosotros no tenemos derecho de juzgar a nadie, ni señalar a nadie, ni acusar a nadie. Yo conozco de personas que están en pecado, en adulterio, pastores, que lo han sacado de las habitaciones, de las pensiones, de los moteles. Y jamás yo hablo de esa persona, ni lo juzgo. A mí Dios solamente me ha llamado a que dé su palabra. Pastores que están pastoreando con grandes cantidades de miembros y son adúlteros. Y yo jamás le daño el corazón a una persona. Y ellos dicen, mi pastor, salúdamelo a tu pastor. Ni saben por qué le voy a dañar el corazón a esa persona. Yo tengo la enseñanza, yo fui formado, yo fui instruido por la palabra. La palabra es bien clara y me enseña que no acuse a nadie porque yo soy el que pierdo. No hay reino para mí. Queremos que en este nuevo año usted entre con otra mentalidad. Que las cosas cambien. Que cuando llegue el día de mañana, Dios te bendiga. Cuide este día. De ti depende este día. La bendición de este día es tuya. Déjate feliz año, hipócrita. ¿Cuánto le alaban al Señor? Todos los años, todos los 31 vamos a estar abrazados y llorando feliz año y al otro día el revolú. Eso lo hacíamos cuando no conocíamos al Señor. Ahora conocemos al Señor. Ven aquí con feliz año a Efesiosa. Alabado sea el Señor. Igual que los impíos. Usted lo ve, ya lo va a ver a las 12 de la noche. ¡Lloran! Hoy se mataron y de noche se abrazan y lloran feliz año y después de 3 días siguen la misma rutina. Hipócritas. Y no me ponga mala cara, alabado sea el Señor. Usted es la bendición del día y de usted depende del día que sea feliz con su casa. ¿Cuánto le alaban a Dios? ¿Cuánto le alaban al Señor? Levanta tu mano a los cielos y adora.
Qué bueno es Dios. Están igual a los matrimonios que se casan 3 meses, se abrazan y se besan y después ya se separan. Igualito, feliz año, ya te voy a ver, feliz años. Sí podemos decir aleluya. Por supuesto que esta mujer, mis amados, había pecado contra su Dios y contra su marido, una mujer infiel. Porque una mujer infiel es mal vista donde quiera. Sin embargo, mi Señor Jesús usó su autoridad para perdonar a esta mujer y para liberarla de su amante, de su pecado. Le dijo: vete y no te acuestes más con Lautaro. Entre paréntesis, y no peques más. ¿Cuánto le alaban al Señor? ¿Cuántos le pueden alabar al Señor? Levanta tus manos a los cielos y adora. Jesús le extendió su misericordia a esta mujer. La necesitaba. Así como la necesitamos cada uno de nosotros. Solamente nosotros queremos que Dios haga misericordia con nosotros. ¿Y usted por qué no permite que Dios haga misericordia con ese hombre? Que Dios haga misericordia con esa mujer. Sigue señalando, sigue acusándole, sigue hablando de él, sigue hablando de ella. Y no hay reino para nosotros. Hermano, no sabemos qué va a pasar este año 2007. Vamos a ver muchas ciudades que van a desaparecer. Tanto en tsunami como en maremotos y en terremotos y en todo. Ciudades enteras. Porque se acerca el día de la redención. Y si no somos formados, en vanos es vuestra carrera. Amén. Lo más precioso que habla este libro de oro es la misericordia de Dios. Al decirle aquella palabra a Jesús, esta mujer quedó completamente libre y escúcheme bien, y sintió el perdón del Señor en su corazón, en su vida. ¿Verdad que cuando nosotros venimos a Cristo, sentimos el perdón de Dios? Y quedamos libres completamente. Porque la evidencia del perdón de Cristo en esta mujer sería un cambio en su manera de vivir. Así como nosotros hemos sido transformados por el poder de Dios. Mire lo que dice Romanos 7:15. Ya vamos a terminar. Romanos 7:15. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, aprueba que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí.
O sea, nuestra naturaleza pecadora. Pero también vive en vosotros, ¿qué? La naturaleza divina. En cambio, las personas que no conocen al Señor, las personas que están afuera, ellos viven la naturaleza pecadora. Ellos no pueden luchar, no pueden defenderse. En cambio, en nosotros vive la naturaleza divina. Tenemos el dominio propio. Sí, sí, no, no. El perdón es perdón y el olvido es olvido. Fíjense, mis amados, no quedó nadie de los acusadores. Me decía un pastor, hermano Mariscal, yo ya llevo como 10 años pastoreando, tengo 30 miembros y siempre medito en esta palabra de la mujer adúltera, que se fueron todos los acusadores. Tengo 20 personas bien formadas, sin legalismo de ninguna clase, me dice. No tengo acusadores. Y él me decía, y de tantos miembros que usted tiene, ¿cuántos acusadores hay? Le dije, bendito. Cualquier cantidad de hipócritas donde yo pastoreo. Cualquier cantidad. Afuera mismo están señalando y no sabe que este hombre así, y no sabe que esta mujer así, y no sabe lo que hizo este hombre, y no sabe lo que hizo esta mujer. ¡Acusadores! Y no se sacan la viga de su propio ojo. Mire, mi amado, nadie quedó de los acusadores. Todos se fueron. Y el Señor Jesús continuó con la enseñanza. Y vemos ahí en San Juan capítulo 8, versículo 12. Y dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Reflexionemos, hermanos. ¿Usted ha sido transformado en el Señor? ¿Usted ha sido formado? A veces sucede que conocemos al siervo del Señor, invitamos a un predicador y comienza a hablar disparate, porque a veces así sucede, ha cambiado de doctrina. Nada le decimos, nosotros callamos. Cuando ya sale, Dios te bendiga y muchas gracias y una ofrenda. Pero me faltan 2 días, sí, pero hasta aquí. Muchas gracias. Tú sabes por qué. Se acabó el problema. Nadie se atreve y no sabe. ¿Y qué esto? ¿Y qué otro? ¡No! Porque la iglesia tiene que ser formada. Usted tiene que ser formado. Usted tiene que ser ejemplo de la iglesia. ¿A dónde están los que te acusaban? Una cantera de piedra quedó. Ni yo te acuso. Vete y no peques más. Padre Santo, se ama. Tu palabra ha corrido, Señor. Tu palabra ha sido glorificada en vuestros corazones.
sabiduría y ciencia, y salir edificado por tu Espíritu Santo. Conforme tu gracia en vosotros. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te